Bueno, sí, ahí está. Navidad siempre ha sido una época de mucha alegría, de mucho gozo y de una situación que mueve al mundo, incluso mueve al mundo para detener una guerra. Desde los primeros relatos del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo en la Biblia, hubo mucho gozo en el nacimiento de Él, en la llegada a la tierra. Cuenta que en la Segunda Guerra Mundial estaban atacándose unos a otros y repentinamente hubo una tregua entre los bandos opuestos y alguno de los soldados empezó a tararear y a componer una canción que actualmente conocemos como Noche de Paz. Y en aquel entonces salían los soldados de sus trincheras sabiendo que había una tregua y podían ir al bando opuesto y felicitarse. Pero no solamente esto, el relato bíblico nos enseña que un ejército de ángeles glorificaba a Dios diciendo: gloria a Dios a las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Maravillosas disposiciones en las esferas celestiales deben haber precedido a la manifestación del Hijo de Dios aquí en la tierra. Las Sagradas Escrituras nos dan alguna información al respecto. Múltiples actividades de tipo angelical precedieron la llegada de nuestro Señor Jesucristo para encarnarse en un ser, en Jesús. Y eso es lo que vamos a ver hoy, el nacimiento de Jesús. Oremos. Señor y Padre nuestro que estás en el cielo, gracias te damos en esta mañana porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Y te agradecemos, Señor, la información que has revelado a tus siervos para que ellos a través de la Escritura la hayan dejado plasmadas para conocerlas nosotros en el siglo XXI. Y Señor, hoy la queremos estudiar con el propósito de aprender quién eres tú, conocerte un poco más y saber qué amor tan grande has tenido para con nosotros. Y de esa manera provocar en nosotros un cambio de estilo de vida, conociéndote, dándote la honra, la gloria, el reconocimiento, el respeto, el amor que tú quieres y que solamente tú mereces. Y esta mañana nos ponemos en tus manos para escudriñar las Escrituras, suplicando tu dirección en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mucha actividad en el cielo empezó con algunos ángeles que fueron enviados directamente de Dios a la tierra, y la primera información angelical fue a Zacarías, el papá de Juan el Bautista. Zacarías, estando en el templo ministrando durante el tiempo que le tocaba, de repente estaba allá dentro a la hora del incienso, dice la Biblia, cuando se le aparece un ángel, medio nervioso por lo eso que estaba viendo. El ángel les da este mensaje. El anuncio hablaba primeramente en términos del nacimiento del precursor del Mesías, el segundo Elías, conjuntando la última profecía del Antiguo Testamento de Malaquías, en donde decía que iba a venir alguien con el espíritu de Elías, con esta información que se le estaba dando a Zacarías, declarando que aquel que vendría detrás de Elías no sería otro sino el mismo Señor, el Dios de Israel. Lucas 1:17 dice: e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos,
para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. El propósito de esa persona, de ese hijo de Zacarías, era ese, ser el precursor del Mesías, el que iba a preparar al pueblo de Israel para que fuera un pueblo bien dispuesto para la llegada del Mesías, del Salvador. Recordemos que nació 6 meses antes que nuestro Señor Jesucristo. El segundo anuncio fue hecho a la Virgen María. Lucas 1, 28 al 33 dice que estaba María en su casa y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo. Y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. A María le fue anunciada que ella sería el receptáculo de aquel ser en el cual se iban a cumplir las profecías de Dios dadas por Natán a David. Ella estaba ahí en su casa, no sabía ni qué estaba pasando cuando se aparece este ángel y le da esa noticia. El tercer anuncio angelical le fue hecho a José, que aunque solamente fungiría como tutor, se le explica quién sería este niño que había de nacer. Recordemos que José y María ya estaban desposados para casarse ya, cuando José se da cuenta de que María está embarazada. Y como era un hombre justo, pensando en no afectarla, no infamarla, decidió dejarla secretamente. Mateo 1, 20, 21, y dice: y pensando en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. La cuarta manifestación angelical en la tierra, este cuarto anuncio fue dado a un grupo de pastores que se encontraban cuidando sus rebaños en las campiñas de Belén. Había pastores en esa tierra que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su ganado. Y estando en esas, que a ver, yo hago la primera guardia, tú la segunda, eso, estaban en aquel entonces en la campiña, cuando repentinamente, acompañado por las alabanzas triunfales de los ejércitos celestiales, nuestro Señor Jesucristo hizo su entrada en la esfera terrenal. Gloria a Dios en las alturas, decían los ángeles, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. He aquí el canto que resonó por los campos de Belén Efrata. Aquel cuyo advenimiento había esperado los padres desde muchos años antes, hizo su entrada en medio de su pueblo como la esperanza y consolación de Israel. Dios ha sido manifestado en carne. Finalmente, y en forma muy escueta, la Biblia nos relata lo que parece ser un fragmento de un diálogo del Hijo con el Padre, allá en la esfera celestial, antes de su entrada al mundo. En Hebreos 10, del 5 al 7, dice: por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije,
He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Todos estos pasajes bíblicos nos informan y revelan que el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo fue planeado con cada detalle en el cielo para ser manifestado al mundo terrenal ante la mirada de las huestes celestiales que, asombradas por la maravillosa disposición de Dios para con los hombres, lo alaban, lo alababan y lo alabarán eternamente. Pero todas estas cosas no solo fueron planeadas en el cielo, también en la tierra fueron planeados cada uno de los detalles en que tendría que suceder para que nuestro Señor Jesucristo naciera. Todo estaba preparado. Por eso, desde el punto de vista humano, si lo vemos nosotros de aquí para arriba como seres humanos, podemos decir que la encarnación de nuestro Señor Jesucristo fue un hecho histórico. Así como la vista del cielo a la tierra, todas esas disposiciones tomadas en que Dios decía, a ver, tú vas a ir, Gabriel, ve a anunciar esto, y tú vas a ir para acá, y tú vas a ir, y ahora todos ustedes vayan y den fe de toda esta magnificencia gloriosa de lo que Dios hace por el hombre. Así el hombre, cuando mira hacia arriba, con todos esos datos históricos que podemos tener, podemos encontrar cuál es el marco histórico en que se desarrolló el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Para eso Dios dispuso que una persona, un médico de aquel entonces llamado Lucas, viviera en esa época. Y también, aunque no era judío, era griego, se convirtiera en un momento dado a Jesucristo para que con sus conocimientos y preparación escribiera estos datos que estamos diciendo. Lucas 1 dice, ¿cuál es el propósito del libro de Lucas? Dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros ha sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Ya muchas personas, ya como Mateo, Marcos, Juan, todos, habían escrito muchos datos acerca del nacimiento. Y esta persona o este personaje vino en aquel tiempo a investigar diligentemente y desde su origen cómo fue la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Lucas 2 del 1 al 5 dice, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Cuando nació nuestro Señor Jesucristo, el imperio dominante era el imperio romano. Si recordamos en la historia, Roma, según la tradición, empezó cuando un par de gemelitos, abandonado por sus padres después de una guerra, en una cesta, fue puesto en un río, y en el río ahí iba caminando, cuando de repente se atora entre unos matorrales, los ve una loba, los rescata y los amamanta. Esa es la historia de Rómulo y Remo, los fundadores de Roma. Van creciendo estos niños como niñitos salvajes, ¿verdad? Con mucha fuerza, mucha energía para defenderse.
y poco a poco van formando una pequeña población, una tribu, un pueblo, una nación, en donde ellos eran los reyes. Esa fue la monarquía inicial de lo que conocemos como Roma. Poco tiempo después, habiendo una serie de dificultades entre tanta gente que se iba acumulando, empieza a surgir la idea de que, oye, pero pues todos tenemos derechos, tenemos los mismos derechos, y que mira que vamos a vamos nombrando quiénes nos van a gobernar, quiénes nos van a dirigir, porque pues tú ya nada más quieres hacer lo que a ti se te pega la gana, y no, pero nosotros también queremos opinar, y se convierte en una república. Recordamos ahí que se convierte, había un directivo, pero había un senado. Ahí es el tiempo de Sócrates, de Platón, de Pitágoras, y que era una organización como no había otras en aquel entonces, la república. Finalmente, como sigue creciendo con esa disciplina organizativa, este pueblo se convierte en un imperio. ¿Y saben quién fue el primer emperador de Roma? Augusto César. Esa persona que estaba como emperador cuando nació nuestro Señor Jesucristo en Belén. La Biblia relata quién era el gobernante del imperio del mundo conocido en aquel entonces. Augusto César, sobre lo cual hay miles de documentos históricos que lo avalan. Pero no solamente nos dice quién era el emperador de ese momento, de todo el mundo conocido, nos dice quién era el gobernador de la zona en donde está Belén. En aquellos tiempos dice que Augusto César que mandó que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se llevó a cabo siendo Cirenio gobernador de Siria. La historia nos enseña que cuando Augusto César era el emperador, mandó a una persona que hiciera el censo con la razón de ver cuántos bienes había en vistas de establecer el impuesto que se les iba a poner a aquella zona. Esta persona era Publio Sulpicio Quirinio, que también es llamado Publio Sulpicio Cirenio, porque Quirinio es en griego y Serenio en latín. Entonces, cuando nos vamos a la historia, nos damos cuenta que este personaje sirvió 2 veces sobre la zona de Judea. Una como gobernador, que es cuando habla aquí Lucas, y otra como procónsul. Como gobernador en el primer censo y como procónsul en el segundo censo, en donde en Hechos se nos dice, y en el segundo censo que hubo después, él estaba pero ya como procónsul. Gracias. En todos estos datos los podemos nosotros ver en la historia. Sin embargo, no solamente nos dice en el marco histórico quién era el emperador de aquel momento, quién era el gobernador de la zona, sino también que nos dice quién era el que fungía en ese momento como rey en Jerusalén. Dice que era Herodes. Y dice, también la Biblia indica que reinaba en Jerusalén cuando nació Jesús, el rey Herodes. Mateo 2:1 dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en 10 del rey Herodes. Si vemos el marco histórico, quién era emperador, quién era gobernador y quién reinaba ahí, entonces vemos que este es un hecho histórico que puede ser avalado por múltiples documentos humanos, además de los revelados divinamente, que son los más importantes. Pero no solamente
nos dice toda esa información, sino que también vemos que la razón del censo en esa fecha fue para que se cumpliesen las escrituras, ya que el Cristo debería nacer en Belén. Y José y María, ¿dónde creen que vivían en ese momento? En Nazaret de Galilea, a 140 kilómetros de Belén. ¿Cómo Dios tenía tanta disposición y tan exacta para que se hiciera lo que Él ya había planeado desde la eternidad pasada? Estaban José y María allá en Nazaret de Galilea, más lejos que de aquí a Chapala, 140 kilómetros, no sé a dónde serían de aquí, pero sin carreteras, sin automóviles. ¿Mande? A Ciudad Guzmán más o menos. Tenían que irse o caminando o en algún animal de carga, caballo, burro, bestia, ¿verdad? A 140 kilómetros llega, digo, de distancia, de repente ellos tranquilamente, porque María ya estaba embarazada. ¿Quién va a viajar 4 o 5 días de camino porque ya le faltan unos días de embarazo para que nazca su hijo? Pues todas al mes ya no quieren salir de donde están o se van a donde van a tener a su niño. Pues les llega la orden a través del emperador, del gobernador y de Herodes. ¿Saben qué cosa? Todo mundo se va a su ciudad natal, porque ahí van a ser emperados por órdenes del emperador. Así que si hoy fuera así, Alfonso tendría que irse a Colima. ¿En qué ciudad naciste? A Armería, Colima. Yo me tendría que ir al Distrito Federal. Tú, Cintia, Yucatán, ¿verdad? Mérida, Yucatán. Así que se me van. Pero espérate, es que aquí vivimos, aquí está mi casa. Se me van a empadronar. Empadronar quiere decir entrar en una lista para saber cuántos hay aquí y de esa manera les voy a calcular cuánto va a pagar de impuesto cada población. Ya veríamos a la familia Blancarte, a Wilfredo con todos sus hijos yendo hacia Culiacán y a cada uno de nosotros, de los que no vivimos aquí a nuestra hermana Verónica, a Toluca y a fulano y de repente un movedero de gente por la imposición del censo del emperador de irse a empadronar a su ciudad natal. La Biblia dice que José, que pertenecía a la familia de David, salió de Nazaret, ciudad de Galilea, y se dirigió a Belén de Judea, la ciudad de David, para empadronarse con María, su esposa, a pesar de que ella estaba encinta. ¿Por qué? ¿Por qué el Señor dispuso que estando tranquilos y ya unos días del alumbramiento, tenían que moverse para acá? Para que se cumpliese la profecía de Miqueas 2. Miqueas dice así, Miqueas 5:2, perdón. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá al que será Señor en Israel, el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Esta profecía fue dada 700 años antes que naciera nuestro Señor Jesucristo por el profeta Miqueas. Todavía no había nada de que todo esto, cuando ya estaba decretado en donde había de nacer el Mesías. Recordemos que Mesías es la palabra hebrea para decir Cristos. Mesías y Cristo son sinónimos, es la transliteración hebrea a griego, y las dos significan el ungido, el designado. Recordemos que esta profecía estaba hablando de la persona que estaban esperando los judíos y que le dicen el Mesías. Y era el cumplimiento de Génesis 3:15, cuando Dios en una forma encriptada allá en el huerto de Edén maldice a la serpiente diciendo: por cuanto esto hiciste, por haber engañado a la mujer, maldita serás entre todas las bestias del campo.
Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre tu simiente y la simiente suya, refiriéndose a la mujer. Esta, la simiente de la mujer, te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Pusieron unos ojos así de, ¿what? No entendieron ni Adán, ni Eva, ni la serpiente de qué se trataba eso. En una forma encriptada el Señor, Dios nuestro Padre, todopoderoso, creador de todo lo que existe, abrió esa posibilidad de volver a restablecer el vínculo con el ser humano a través de la simiente de la mujer, la cual heriría en la cabeza a la simiente de la serpiente. Y Apocalipsis nos dice, ¿quién es esa serpiente antigua? ¿El diablo o Satanás? Ese que engañó a Eva en el huerto de Edén. Entonces, Miqueas, 700 años antes de Cristo y como 1300 años después de Adán y Eva por allá, ¿qué dice? Belén, pero tú Belén Efrata, porque era palabra de Dios que le había venido y él tenía que decir. Acordémonos que los profetas de Dios no podían decir nada, profetizando quiero decir, que no viniera directamente de Dios. Y dice, pero tú Belén Efrata, pequeña eres para estar entre, pero tú Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad, hablando de un personaje eterno que había de venir en un futuro desconocido para ese momento. Entonces con esto vemos que en el momento que Augusto César era emperador de Roma, Cirenio, gobernador de Siria, y Herodes, rey de Judá, sucede un evento monumental que cambió para siempre el curso de la historia. Tanto es así que a partir de ese suceso se divide cómo contamos el tiempo, antes de Cristo y después de Cristo, en todo el mundo conocido, en toda la tierra, en todo el globo terráqueo. ¿Cuál fue ese suceso? Veamos lo que dice a continuación Lucas. Ya que habían llegado de Nazaret a Belén, José y María, dice, y aconteció que estando ellos ahí, Lucas 2:6, y aconteció que estando ellos ahí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Ese suceso que divide el tiempo, que separa en antes y después, es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Fue en ese momento que se realizó el sublime hecho, más allá de la comprensión humana. El Hijo de Dios dejó el esplendor del cielo, el esplendor de su gloria, para hacerse un hombre como cualquiera de nosotros. Dice la Biblia que dejando la forma de Dios y tomando la forma de hombre, pero sin pérdida ni detrimento en ninguna cosa, perdió su deidad absoluta, entró en los límites del tiempo y del espacio que solo corresponden a la criatura. Y aunque él vino en forma de siervo, en pobreza y humildad, lo externo no era más que el tabernáculo donde se residía su deidad, y a pesar de que se hallaba en el reino de la muerte, siguió siendo el autor de la vida, y en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Ese hecho espectacular y glorioso que nosotros celebramos en Navidad es la encarnación de Dios. Dice la Biblia ahí en 1 de Timoteo 3:16,
e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. El suceso que quiero que quede claro en esta mañana y que no se nos olvide jamás es que Dios participó de la naturaleza humana a fin de que nosotros participáramos de su naturaleza divina. Y Él, que es tan rico, por amor a nosotros se hizo pobre para que por su pobreza fuésemos enriquecidos. La participación de la naturaleza divina en el hombre es a partir de ese momento. Como Dios no dejó su deidad, sino que la puso a un lado para encarnarse en un ser humano y de esa manera tener las dos naturalezas, 100% humana y 100% divina, la entrada o llegada de Dios al cuerpo de Jesús es lo que nos garantiza a nosotros tener las dos naturalezas por fe en Jesús. La naturaleza humana y la naturaleza divina. Y de esa manera poder relacionarnos nuevamente con ese Dios omnipotente, sabio y eterno, santo, con el cual no podíamos tener relación. Participar de la naturaleza divina es creer en Jesucristo como nuestro Salvador personal. Así como Dios participó de la naturaleza humana, nosotros por fe participamos de la naturaleza divina. Es algo que no podemos entender y comprender, y yo creo que jamás lo vamos a poder entender. ¿Cómo es posible que Dios, el creador de todo lo que nos presentaba Alfonso ayer en el video, planetas, constelaciones, sistemas solares, las galaxias, esto y lo otro, una tras otra y tras otra y tras otra y tras otra, que solo hacen ver la infinitud del hombre, lo finito que es el hombre contra lo infinito de nuestro Dios? Que no somos nada, dice uno de los profetas, somos como la gota de un balde que van trayendo ahí del río para echar agua y se le cae una gotita, ni quien le haga caso. Así es nuestra galaxia, no nada más nosotros. Pero por el amor que Dios nos tuvo como seres humanos, Él vino a nacer a Belén en el cuerpo de Jesús. Evidencias bíblicas de las disposiciones divinas en las esferas celestiales se conjuntan con esa magnífica enmarcamiento histórico que no deja lugar a dudas, que el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, que dividió el tiempo, fue un hecho histórico. Lo que Dios nos revela por fe en su palabra, lo creemos. Pero para los que tienen dudas, para aquellas personas que dicen, bueno, eso es lo que dice la Biblia, pues bueno, lo que dice la Biblia lo respalda la historia, la arqueología y todo. Nosotros no tenemos necesidad de eso, pero si ellos la necesitan, pues la existe. Queridos hermanos, hoy quisiera dejar claro que lo que celebramos nosotros en Navidad, que es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, es que hizo posible que nosotros participáramos de la naturaleza divina como Él participó de la naturaleza humana. Y de esa manera hacer con nosotros lo que prometió, darnos la vida eterna. Oremos. Señor, agradecidos en esta mañana por este día, por tu designio y decreto, Señor,
de tener misericordia de nosotros como seres humanos, porque no te compadeciste de los ángeles que pecaron, Señor, que son mucho más que un ser humano, sino te compadeciste de nosotros, Señor. Gracias, gracias, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Enséñanos, Señor, a ser útiles a tu servicio, desarrollar en nosotros ese deseo de servir a tu causa, de prepararnos para conocerte a través del escudriñar tu palabra, del cambiar nuestro estilo de vida a través de obedecer tu palabra y de penetrar el mundo en donde tú nos pusiste a vivir a través de testificar con nuestra vida, con ese cambio de estilo de vida y con nuestras palabras sacadas y fundamentadas en tu palabra que es la Biblia, que tú eres el único Rey de reyes y Señor de señores que puede liberarnos del pecado, quitarnos de estar bajo tu ira y darnos la vida eterna. Enséñanos, Señor, el camino que debemos andar como personas y como Iglesia Roca Eterna de Guadalajara. Te lo suplicamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.